Ante la emergencia en que estamos actualmente con los incendios en los cerros orientales, algunos comentarios y recomendaciones que pueden servir para el manejo de la situación. Primero que todo, las predicciones sobre el clima son graves. Febrero va a ser un mes supremamente difícil y posiblemente las lluvias lleguen hasta finales de marzo. Entonces hay que prepararse para eso y hay que tener muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estas condiciones. Los fuegos de principios de las épocas secas en los ecosistemas son manejables, pero los fuegos de finales de las épocas secas, y en este caso con fenómeno del niño encima, va a ser una situación supremamente complicada. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Es una cosa supremamente importante para tener en cuenta en esto. Lo primero es que, bueno, hace falta mucha educación sobre los fuegos y sobre las especies invasoras. Son temas fundamentales en el futuro para desarrollar. Se necesita más investigación en incendios, pero ante todo mucho más conciencia de la gente de qué son los incendios, cómo se pueden manejar. Y en el caso también de las especies invasoras es importante que la gente tenga muy claro qué son las especies invasoras y los impactos que producen en los ecosistemas. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta son los tipos de combustible que están en los cerros orientales. Ya se ha divulgado bastante, ya se ha dicho que las especies que están ahí en los cerros son combustibles prácticamente, son pirófilas, es decir, plantas que eh, han evolucionado bajo fuego. Entonces vamos a tratar de decir algo sobre el tema. Primero que todo, los tipos de combustible. Los tipos de combustible, principalmente, vamos a mirar los pinos. Los pinos, principalmente el Pinus pátula, producen muchas hojitas que se llaman acículas que se acumulan en el suelo y forman colchones que pueden ser hasta de 1 metro, hasta 2 metros, dependiendo del del tiempo que lleven ahí, ¿no? Entonces van acumulando acículas y esa es un combustible muy fuerte para esto. Luego están los cipreses, que son también dentro de la categoría de los pinos, que también van botando poco a poco hojas, no son no dicho, no forman colchones tan grandes como el Pinus pátula, pero de todas maneras es combustible lo que dejan esas especies en el suelo. Bueno, los pinos que hay en los cerros de Bogotá son pinos, ya plantaciones viejas. Entonces, hay mucho tronco caído y hay muchos pinos muertos en pie, que eso es puro combustible, porque al pasar el fuego queman muy fácilmente y es uno de los problemas que hay en el manejo de eso. No se hizo manejo durante mucho tiempo, no se extrajo ese combustible y estamos sufriendo las consecuencias. El otro tipo de combustible es el de los eucaliptos, principalmente la hojarasca, pero también como esas especies tienen resinas, tanto los pinos como los eucaliptos arden muy fácilmente. Tanto los pinos como los eucaliptos pues vienen de ecosistemas con cierta tendencia al fuego. Unos son pirófilos totalmente y otros con regímenes de fuego que son también importantes. Los Pinus pátula generalmente son de origen centroamericano y norteamericano y el ciprés también es de origen centroamericano. Los eucaliptos son de origen australiano. Las acacias también son de origen australiano. Los cerros de Bogotá hay dos acacias, Acacia melanoxylum y Acacia decurrens, y estas especies son supremamente pirófilas también, vienen de ecosistemas secos como Australia, que es un continente seco, tiene muchas áreas muy estacionales. Pero hay un tipo
de combustible ya no de los árboles, es el que genera, por ejemplo, el helecho marranero. El helecho marranero está en áreas muy pendientes y aprovecha también los espacios con mucha luz y produce una gran cantidad de frondas. Esas frondas se van secando y es combustible también para incendios superficiales. El otro es el retamo espinoso, que ustedes ya lo conocen ampliamente. Es la especie invasora más divulgada en Colombia, pero en Colombia tiene otra cantidad de especies invasoras. Pero esta es la que nos está causando gran impacto en los alrededores de Bogotá y ya está en otros departamentos, en Antioquia, en Nariño, etcétera, en Boyacá. Entonces tenemos una serie de especies que producen diferentes tipos de combustible y generan diferentes tipos de incendios. Por ejemplo, los incendios se pueden categorizar entre incendios de superficie. Incendios de superficie son, por ejemplo, todos los incendios del páramo. Van por la superficie, el fuego va comiéndose toda la vegetación. En los cerros orientales hay áreas abiertas y áreas paramizadas. Esas áreas paramizadas pueden ser la base o puede ser el inicio de fuegos, porque los páramos también se queman, o los queman más bien, sí, los queman más bien, porque casi todos los fuegos actualmente en el planeta son de origen antrópico. Entonces, hay que saber el tipo de fuego. Entonces, fuegos de superficie, fuegos de dosel, que el fuego va por la copa de los árboles, va quemando toda la copa de los árboles, y los fuegos más peligrosos son los fuegos subterráneos. La acumulación de tanta materia orgánica que se seca, pues es un combustible y los fuegos penetran y se van comiendo toda esa materia orgánica. Hay que monitorear porque a veces se piensa que el fuego ya se extinguió, pero debajo de la hojarasca hay fuegos que van avanzando, que son fuegos subterráneos. Y hay que monitorear, hay que insistir en monitorear que no se vayan a activar esos fuegos, porque el fuego puede estar debajo como fuego subterráneo. Eso es clave en el manejo de las áreas. Entonces, en los cerros orientales de Bogotá se dan los tres tipos de fuegos. O sea, eso es un problema y hay que saber cómo se puede controlar esa cantidad de combustible que hay ahí. Entonces, la primera recomendación así es que los fuegos pueden llegar cerca a los barrios de Bogotá. Hay barrios muy cercanos a Bogotá. Entonces, que se haga un control de todo este tipo de material que hay y que se vaya extrayendo. Ojalá se hagan cortafuegos para evitar tragedias que pueden venir por la ausencia de manejo de las áreas y que pueden en situaciones más secas y más difíciles, esos fuegos se vuelven incontrolables y pueden llegar hasta los barrios cercanos, a los barrios más cercanos a los cerros de Bogotá. Entonces, dos recomendaciones ahí: extraer todos los tipos de combustible cercanos a los barrios y formar barreras rompefuegos. No hay otra solución. Lógicamente también se puede tener depósitos de agua, acumular bastante depósitos de agua para controlar rápido. Si se saca el material y si llega un incendio es más fácil controlarlo porque hay poca materia combustible. Entonces eso es muy importante pensarlo, hacerlo. Otro aspecto es para poder controlar rápido los incendios es importante tener vías de acceso, o sea, caminos de acceso.
El alcalde de Bogotá mencionó que ya se están limpiando los caminos existentes, pero eso no es suficiente. Hay que abrir nuevos caminos. Hay que crear una red de caminos, empezando porque los cerros son muy complejos por la pendiente. O sea, llegar a sitios que se están quemando es muy difícil, llegar a esos sitios por la pendiente. O sea, y no es rápido tampoco llegar. Se puede uno demorar, o la gente que tenga buen estado físico puede demorarse hasta 40, 50 minutos tratando de llegar a un sitio que se está prendiendo. Mientras ese tiempo pasa, ya el incendio ha avanzado bastante. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Es necesario ya empezar a diseñar una red nueva de caminos. Esa red nueva de caminos ayuda mucho a llegar a los sitios que se están empezando a quemar. Y esa red nueva de caminos indudablemente va a servir en el futuro si se piensa en la restauración. Porque ¿cómo se hace para restaurar los cerros si no se tienen áreas de acceso? Eso es importantísimo. También a futuro esas áreas, esos caminos van a ser utilizados para educación ambiental, para recreación pasiva. O sea, hay que hacer ya el diseño de una nueva red y complementar los caminos que tenemos actualmente con otra red de caminos. Importante para poder controlar a futuro los incendios y los actuales también, porque hay áreas que están potencialmente quemables y es muy difícil de llegar. Entonces toca empezar a diseñar esa red de caminos. Una de las cosas que hay que hacer urgentemente si se está pensando realmente en restaurar es proteger los relictos de bosques que hay. Hay bosques nativos, ¿sí? Hay bosques nativos todavía. La Universidad Estatal evaluó eso con tecnología LiDAR y es muy importante ubicarlos y protegerlos. Digamos, esa es como una primera acción para la restauración, la protección de los relictos de bosque, porque a futuro van a ser fuentes semilleras y van a ser la base para la ampliación de los bosques nativos. Eso es una de las cosas más importantes que se pueden hacer actualmente para si se está pensando realmente en la restauración de los cerros. Una cosa que no mencioné, pero que es supremamente importante, es las especies nativas que tienen comportamiento invasor. Hay una especie tremenda, que es el chusque. La Universidad Distrital evaluó en un sector 500 hectáreas de áreas invadidas por chusque. El chusque posiblemente es una especie que facilita la dispersión rápida del fuego. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Los chusques son especies monocárpicas, es decir, que florecen una sola vez en su vida y mueren, pero, antes de morir puede durar 20 años reproduciéndose vegetativamente y pueden cubrir áreas extensas. Y fuera de eso tienen un comportamiento trepador que va cubriendo los bosques, va cubriendo a casi todos los bosques y los va matando. O sea, es un problema, el chusque es realmente un problema en los cerros de Bogotá. Lo mismo también otra nativa, cuando se abre espacio, son las moras silvestres también, son problemáticas en esto. O sea, hay que mirar, a pesar de que la definición de especie invasora es una especie introducida, estas especies no son introducidas, son nativas, pero tienen un comportamiento invasor también muy grave. A esas especies las llamamos en ecología colonizadoras agresivas. Por último, unas recomendaciones. Actualmente ya la gente se está movilizando, pensando en reforestar, pensando en qué se va a hacer. Hay que ser prudentes en eso. Si se van a poner a sembrar especies en áreas que fueron quemadas, es posible que se mueran, ¿sí?
Para poder restaurar primero un ecosistema hay que recrear o rehabilitar primero el suelo y luego el microclima. Especies sucesionales tardías de crecimiento lento que se siembran van a morir. Eso ya sabemos que mueren. Entonces, ¿para qué gastar plata en eso? Hay que esperar prudentemente cómo se puede empezar el proceso de restauración y no empezar tampoco buscando especies que a lo mejor no son adecuadas. Por ejemplo, he visto en los listados algunas especies que, que recomienda como el ayuelo Dodonea viscosa, que es un arbusto. Esa tiene unas especies y es fácilmente inflamable. Otra fácilmente inflamable es el laurel de cera, morela. Entonces esas especies en realidad no son tan importantes tenerlas en cuenta. Puede que existan en baja abundancia en algunas zonas, pero es mejor por ahora ser prudentes y no sembrarlas, ¿sí? Y por último, lo que se está haciendo también en las redes buscando, trasladando frailejones de un páramo a otro páramo, tampoco es adecuado. Hay que hacer prudentemente las cosas, estudiar bien, porque la biodiversidad de los frailejones, que es muy alta, Colombia tiene como 91 especies de frailejones, pero todas repartidas en islas de páramo. Entonces, ahí es que averiguar cuáles son las especies típicas de estas islas de páramo y, y propagarlas. Una recomendación es que ya sabemos cuáles son las especies que más están en peligro de extinción. Las universidades locales, las corporaciones autónomas saben, las ONG saben. Lo mejor es, posiblemente un páramo de esos se va a incendiar en esta época. Lo mejor es buscar rápidamente semillas, buscar trasladar plántulas y tener eso ahí en reserva, porque si hay unas especies que sí están al borde de la extinción y son muy poquitos los individuos que quedan. Entonces, tenemos esas recomendaciones que ojalá sirvan de algo, contribuyan en algo en el problema que tenemos actualmente.